Son millones de personas las que hay en España con discapacidad. Os tenéis que poner las gafas del sociólogo y con las gafas del sociólogo tenéis que analizar los fenómenos sociales, pero os tenéis que alejar de lo que vosotros tenéis preconcebido, de vuestras etiquetas sociales. Experta en sociología, profesora de la Universidad de Córdoba, ponente en el discurso de Naciones Unidas de este último año. El problema no es mi hijo, el problema es la sociedad, cómo lo ve la sociedad, porque, como bien digo en el libro, que es una crítica a la lógica de la normalidad. O sea, mi hijo para mí es normal. Hay que concienciar y educar en la diversidad. Y para eso, pues para eso estamos aquí, para eso tú haces el trabajo tuyo como lo haces con tu libro también, yo hago con el mío, y tú en tu clase con tus alumnos, yo con los míos. Pero el problema es un problema social. Vamos todo muy rápido, donde todo lo queremos ya, y las personas con discapacidad están en su tiempo. Están en su tiempo para hablar, para andar, para expresarse. La inclusión es un proceso que tiene que ser continuo, un camino continuo donde uno no solo se siente integrado y que cuenten con él, sino que además le hagan partícipe del espacio en el que está, ¿no? Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación con E. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Yo, cuando pienso en los invitados del podcast, pienso en que aporten un valor, ¿no? Que le den un valor a la persona que lo está escuchando y evidentemente desde el punto de vista de una persona, de una experta en sociología, quiero que, refiriendo en primer lugar a tu libro Manifiesto por la Inclusión, que a tantas personas está ayudando a darle una visión diferente a la inclusión, quiero que nos exponga la realidad de la inclusión a día de hoy en la sociedad, porque creo que está un poco difusa y hay mucha gente que está confundida con este tema, y a partir de ahí, pues, sigamos la conversación hacia generar inclusión real. Perfecto. Bueno, pues sí, la verdad es que socialmente ahora está como de moda, ¿no? Hablar de inclusión y está bien, porque es verdad que, bueno, cuando es una moda que es en positivo, está muy bien que todo el mundo hable de inclusión, pero es verdad que tenemos que aprovechar esta corriente de moda para profundizar realmente en lo que es, ¿no? Hay mucha confusión en la sociedad, ¿no? Sobre lo que es, se confunde muchas veces integración con inclusión, no sabemos muy bien en qué consiste, ¿no? Parece que inclusión es como, en el caso de la educación, meter a un niño dentro de un aula ya establecida y meterlo ahí y esperar que encaje, ¿no? Evidentemente eso no es inclusión, ¿no? Entonces, como bien hablo en el libro, ¿no? Se trata en definitiva de acercar un nuevo concepto que, aunque esté de moda, pero hay que profundizar muchísimo en él, porque la inclusión es transversal, ¿no? No solo es en el colegio, es también en el diseño de edificios municipales, en el diseño de estrategias de vida, ¿no? En definitiva. Y la verdad es que, pues sí, es que tenemos que concienciar, y eso es una labor que tenemos que hacer todos. Sobre todo los más afectados, que somos, claro, como digo en mi libro, los afectados a tiempo completo, que somos la familia, y a tiempo parcial, que sois los docentes, porque es verdad que no en todas las casas hay discapacidad o neurodiversidad, pero sí en todos los centros escolares hay discapacidad y neurodiversidad. Sí, y yo a día de hoy lo comparto mucho con las familias. Ya no es tanto que en tu casa haya, sino que los amigos de tus niños, con las personas con las que se rodean el día a día, con la familia, amiga tuya o familiar tuyo, que llega la discapacidad o la neurodiversidad a su vida, el conocimiento, el entender cómo se tiene que hacer de forma correcta es muy importante, porque puedes hacer mucho daño a una vida, fastidiar mucho a una persona, a un amigo, a un familiar, o puedes saber hacerlo muy bien con él y al final acompañarlo, construir con ellos pues algo grande. Y eso, esa perspectiva que es tan necesaria, yo en primer lugar quería preguntarte cómo se la haces llegar a tu alumno. O sea, la primera vez que abres el tema, este melón con ellos, ¿cómo se lo haces llegar? Pues bueno, a ver, yo siempre digo que el hacer inclusión es algo que tiene que partir de cada uno, del sentimiento o de la humanidad de cada uno, ¿no? La inclusión no es algo que te imponga y tienes que ser inclusivo, sino que es algo que tiene que nacer de ti, o bien porque te toca de cerca, como en el caso de mi hijo, o bien porque lo tienes en un aula o porque tienes un familiar, ¿no? Al final todo el mundo conoce a alguien que tiene esa necesidad, ¿no? Y yo a mi alumnado siempre, yo doy clases de sociología de la educación. Entonces, la sociología es una ciencia social que lo que hace es analizar la realidad
desde un punto de vista objetivo. Siempre digo, os tenéis que poner las gafas del sociólogo y con las gafas del sociólogo tenéis que analizar los fenómenos sociales, pero os tenéis que alejar de lo que vosotros tenéis preconcebido, de vuestras etiquetas sociales, de vuestros prejuicios, que eso es lo que al final hace que no veamos la realidad de manera objetiva y neutral, ¿no? Y al final cuando yo llego a mi alumnado, que van a ser profesores maestros de infantil y maestras, yo siempre digo, tenéis que partir de que no sabéis nada y de que la mochila de cada uno es una mochila sin explorar, sin mirar y que vosotros tenéis todas las responsabilidades. Entonces tenéis que quitaros los prejuicios y entrar como si nunca hubierais entrado en un aula, bien sea la primera vez o llevéis 40 años trabajando. Entonces, la inclusión tiene que partir de, primero, querer. Uno tiene que querer mirar con otro ojo y eso es complicado, ¿eh? Es complicado, pero bueno, ahí estamos. Sí. Yo tengo una frase que pongo en Educación con E mucho que dice lo de si las miradas no cambian, creemos nuevas miradas. Exacto. Al final, educar desde la base a los niños, haciéndolos entender, porque yo pienso que la inclusión empieza entendiendo. O sea, si no entiendes algo, no puedes comprenderlo, no puedes construir en base a eso. Y esto en el día a día, como dices, todos tenemos una carga cognitiva que nos lleva a unas conclusiones concretas en nuestra vida y unos prejuicios, evidentemente. Y esos prejuicios los has vivido tanto con tu alumno a la hora de exponer el aspecto de la inclusión, como también con tu hijo. Y porque Pelayo tiene síndrome de Down y tú te enfrentas a esta realidad seguramente en muchos momentos de su vida. Claro, porque el problema además, está claro que el problema no lo tenemos en casa. O sea, nosotros queremos a nuestro hijo como a los otros dos. O sea, mi marido y yo, no. O sea, nosotros somos una familia que en casa no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando sales a la calle. Claro. Cuando sales a la calle te encuentras todas las barreras que hacen que tú te sientas mal por tu hijo. El problema no es mi hijo, el problema es la sociedad, cómo lo ve la sociedad, porque, como bien digo en el libro, que es una crítica a la lógica de la normalidad. O sea, mi hijo para mí es normal, Claro. pero ¿por qué para la gente no? Pues algo está fallando. Entonces, ¿y qué está fallando? ¿Mi hijo? No, mi hijo es perfecto, como es. Todos somos perfectos como somos. El problema es cómo la sociedad nos ve, cómo la sociedad los trata o nos trata, ¿no? Entonces, hay que concienciar y educar en la diversidad. Y para eso estamos aquí, para eso tú haces el trabajo tuyo como lo haces con tu libro también, yo hago con el mío y tú en tu clase con tus alumnos, yo con los míos, porque tenemos que educar desde el principio, porque el problema es un problema social, es el problema, tú dices esa frase y yo siempre digo que la discapacidad no está en la persona, sino en la mirada del que observa, ¿no? Al final tú eres el que le vas poniendo barreras a las personas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir quitando poco a poco y es verdad que se ha hecho mucho. Yo siempre me acuerdo cuando me dicen, mira, tú es que haces mucho, ¿no? Siempre digo, yo no hago nada en comparación con lo que han hecho otros. Yo sí puedo ir con mi hijo al parque y que mi hijo juegue. Mi hijo sí puede ir a un colegio ordinario. Hace no tantos años eso no era así. Los padres iban al parque con su hijo a sabiendas de que no iba a jugar con nadie o de que lo iban a mirar mal. O sea, que nosotros, la generación de hoy, por mucho que nos quejamos de cómo está la sociedad, tenemos que estar eternamente agradecidos a las familias que nos precedieron en la lucha con la inclusión, como bien digo en el libro, cuando esa palabra no existía, cuando la palabra inclusión ni se pensaba, ¿no? Pero aún así llevaban a sus hijos a la calle, los sacaban y después iban a su casa con toda la tristeza y la pena de lo que le pasaba a su hijo, a los hermanos de su hijo, a sus primos, al final, porque la discapacidad afecta al entorno, no es una cuestión que solo afecte a la familia, ¿no? Claro. O sea, en referencia a lo que has dicho, nosotros tuvimos la oportunidad de poder ir a África, a una zona de África y estar en Guinea Ecuatorial, donde la inclusión no existe. La palabra inclusión evidentemente no existe. Y ahí es cuando valoras, ¿no? Realmente esta ola que tú dices que parece que está de moda, ¿no? Hablar de inclusión. Pero es que, lo hablábamos antes de empezar a grabar, nos sentamos aquí, que nadie nos dice, oye,
venga, por favor, haz esto. Lo hacemos porque queremos, porque yo creo en mi mensaje como docente, tú creas en tu mensaje como docente, como mamá, y es necesario exponerlo, hablar de esto, construir en base a algo y yo creo, a mí me surge la duda de cómo, o sea, qué ha generado esa mirada desde el punto de vista como socióloga, qué generó esto en la sociedad para que no se diese ya la inclusión ahora mismo, sino que antes de esto hubiese ese rechazo. ¿Por qué se generó ese rechazo? Bueno, pues porque vivimos en una sociedad, o sea, porque el ser humano es social por naturaleza y las sociedades tienen culturas y normas sociales y normas culturales que se van heredando generación tras generación. Entonces, hemos pasado de que las personas con discapacidad eran personas que teníamos que tener escondidas, donde había que esconderlas, no sacarlas a la calle, además no darles, por muchos derechos que estuvieran reconocidos, al final era como una mentira, ¿no? No se daba en la realidad. Entonces nosotros venimos de una cultura y cambiar la mentalidad es muy difícil. Algo además, o sea, las personas cuando la discapacidad entra en una casa o la neurodiversidad entra en una casa, en un hogar, el mundo conocido no nos vale para sobrevivir. Tenemos que inventarlo, readaptarlo, resetear nuestra mente. Y una vez que tú reseteas, eres capaz de entender cómo tu hijo ve la sociedad o la entiende o interactúa con ella, porque es que somos seres sociales. Entonces eso es muy difícil cambiarlo. Porque además vivimos en una sociedad, ahora sobre todo, donde vamos todo muy rápido, donde todo lo queremos ya y las personas con discapacidad necesitan su tiempo. Necesitan su tiempo para hablar, para andar, para expresarse, para... entonces, claro, es como lo contrario a lo que rema la mayoría, ¿no? Que después no es tanta mayoría, porque al final, yo siempre digo, la discapacidad es el grupo social excluido mayoritario. Es que es inmenso, son millones de personas las que hay en España con discapacidad. Entonces, no somos tan pocos los que la vivimos. Lo que pasa es que como es algo que siempre ha estado como alejado de la normalidad, pues, o excluido socialmente, pues entonces nos creemos que somos muy pequeños y no es verdad. Lo que pasa es que no estamos vistos y lo que no se ve parece que no existe. Pues por eso, como tú dices, ¿no? Estamos aquí voluntariamente, porque tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío, estamos aquí voluntariamente para dar espacio a todos y para incluir a todos. Sí. La sociedad es de todos, no solo de quien dice es tuya o tuya, no, es de todos. Sí. Me venía, cuando estaba hablando de la sociedad, el razonamiento de que esto es una competición. Parece que todo el día esto es una competición y entonces en esa competición tan puramente social de ahora mismo, la discapacidad yo la veo como que no llega a encajar porque la visión, en mi opinión, y quiero que esto lo hagas ya en referencia a Pelayo y que la persona que lo esté escuchando diga, ay, pues, ¿cómo podría yo potenciar esto? Si encontramos la capacidad, ¿no? En lugar de centrarnos en la discapacidad, en la capacidad de esa persona y podemos potenciarla, yo creo que a partir de ahí se puede construir algo enorme. Es decir, Pelayo se le puede dar genial, o a mi alumno se le puede dar genial hacer natación, y no se lo ha descubierto porque no lo hemos llevado a natación, quizá porque no piensas que esta persona pueda hacer natación, y se le da genial y es un punto súper fuerte de esta persona, y con eso se desarrolla a nivel autónomo, social, etc. Entonces, con Pelayo, en la realidad, en el día a día social, ¿cómo piensas que pueda encontrar esa capacidad de esa persona y cómo potenciarlo? Pues mira, José, lo primero es, en nuestro caso, es verdad que la discapacidad tiene sus grados, yo te hablo de nuestra experiencia. Nosotros siempre hemos tratado a Pelayo igual que a sus hermanos dentro de su personalidad, ¿vale? Cuando digo igual, o sea, me refiero dentro de su forma de ser y de sus capacidades, ¿no? Pero nunca hemos negado el llevarlo a algún sitio porque tenga síndrome de Down, nunca. De hecho, cuando lo apunté a pádel por primera vez, pues a mí me dijeron que cómo le iba a apuntar a pádel, si es que él no iba a saber coger la pala. Digo, bueno, pues vamos a dársela primero, ¿no? Vamos a darle la pala, a ver si es capaz. Ahora le encanta el pádel y él está en un grupo, no, me da coraje decirlo porque en un grupo ordinario, él no está en un grupo de niños especiales, claro. Él está con su grupo de niños que hay, niños de 12, niños de 10, niños de 8 y él está, y en natación está igual,
Él está en un grupo de niños y, o sea, es que te quiero decir que nosotros siempre lo hemos tratado de manera normal. Y como bien decías lo de la sociedad, parece como que la sociedad lo excluye por el ritmo que lleva, ¿no? Pero mira que se está poniendo de moda ahora también esto del slow life, ¿no? El como vivir tranquilo. Mi hijo es perfecto para eso. Claro. O sea, con Pelayo no tenemos prisa. Claro. Que eso es verdad que lo he aprendido yo a base de chocarme, y no porque tenga los puntos en la cabeza, sino que es verdad que vivimos en una sociedad donde tenemos que estar aquí, tenemos que estar allí, y al final Pelayo, la discapacidad en general, te enseña a valorar también eso, pues el disfrutar del llegar a los sitios, el camino, el slow life, ¿no? Es decir, no es ya el voy a dar clases sino voy a llegar a dar clases, me voy a cambiar, voy a disfrutar, es como otro rollo, y eso es súper positivo, pero claro, eso te lo da el tener la discapacidad cerca de ti, o la neurodiversidad, como es tu caso, ¿no? A mí siempre que le pregunto a los papás y a la mamá qué le ha aportado la discapacidad de su hijo en la vida, siempre me hablan de esto, de valorar las pequeñas cosas. Siempre es ese momento en el que se para a mirar la flor que hay en el camino y de repente te da el clic y dices, ostras, que esta flor es verdad que es súper bonita. Y ese slow life lo veo mucho porque realmente es por ahí el enfoque vital que creo que todos buscamos, ¿no? Hay mucha gente que dice lo de que yo no busco la felicidad, busco la paz y la tranquilidad. Eso es... Y desde ahí tú ya construyes tu vida como consideras. Entonces, yo creo que la discapacidad a día de hoy se está convirtiendo, o se convierte en realidad en una lucha porque quieres que estén incluidos, porque quieres generar inclusión, pero parte no de luchar porque los sitios sean inclusivos, sino por hacer entender que ellos llevan un ritmo diferente, que esta persona funciona de esta forma diferente, yo funciono de una forma diferente, tú también, y al final vamos a avanzar en el día a día con la realidad de estas personas, incluyéndolas en el aula, incluyéndolas en la sociedad, y como socióloga que enseña a futuros docentes, cuando le planteas la realidad de que no hay 25 alumnos perfectos que están en el aula, ¿qué te dicen tus alumnos? ¿Cómo se lo planteas? Bueno, pues yo, como te estaba comentando antes de empezar, ¿no? Yo imparto en el segundo cuatrimestre del primer año. Entonces, claro, están recién llegados. Y yo siempre les digo que ellos van a recibir 25 mochilas, donde en esa mochila lo menos que importa es el desayuno que llevan, o la muda de ropa que llevan, o la botella de agua, ¿no? Que esa mochila tiene cultura, tiene costumbres, tiene padres, tiene hermanos, tiene rutinas, y siempre les digo, y en esas mochilas, si tú preguntas qué es el hambre, o qué es el amor, o qué es un padre, tú le preguntas a un niño de 5 años, ¿qué es papá, ¿no? O qué te viene a la mente cuando tú dices papá, ¿no? Pues habrá niños que le dibujen una sonrisa, diga, pues mi padre es un superhéroe, está no sé cuánto. Y habrá niños que se pongan muy nerviosos y tú dices, uy, ¿por qué no contesta, no? Porque pues a lo mejor es que su padre le pega. O a lo mejor es que su padre, a lo mejor ese niño no cenó anoche porque su padre llegó borracho. Es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces yo, como profesora de sociología, le tengo que enseñar a mi alumnado que la realidad no es la que ellos han vivido. Claro. Con 19 o 20 años que tengan. La realidad son 25 realidades de distintas familias, distintas culturas, distintas costumbres, y lo mejor que te puede pasar es que llegue un niño que no hable tu idioma. Eso es lo mejor, porque no pasa nada, porque eso se soluciona. El problema es un niño que venga con una estructura familiar complicada, con auténticos problemas de alcoholismo, o bueno, cuando llegan en infantil, que bueno, ahora ya sí que es verdad que se está diagnosticando antes, pero o cuando llegan sin diagnosticar y tú estás viendo que algo falla. Que estás viendo que ese alumno disruptivo, que no atiende, que no termina de tal, cómo lo haces, cómo te acercas y sobre todo, cómo tratas a la familia, que es lo que digo también. Esos niños vienen, tú estás con los 25 mínimos, ¿no? dentro del aula. Digo, pero esos niños después tienen una familia.
Claro. Y tú tienes que tratar con esa familia. Y las familias de hoy no son las familias de antes. No. Ni era tu familia, ni es tu madre, ni tu padre. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Que nos creemos que la sociedad es lo que nosotros vivimos. Para nada. Por eso digo, las gafas del sociólogo. O sea, ponte las gafas del sociólogo y olvídate de lo que tú crees que es la realidad. La realidad ya es de Juan, de Ana, de Pedro, y tienes que meterte en esa mochila, ver esas costuras y decir, oye, es que este niño... Es que esta niña se comporta así, ¿por qué? Pues voy a profundizar, voy a tener una tutoría con los padres, voy a ver qué pasa. Y ahí ya tú dices, vale, ya voy comprendiendo. Eso es lo que ellos se van a encontrar y eso es lo que yo tengo que explicarles. ¿Cómo lo hago? Pues mediante corrientes sociológicas. Le explico la estructura social, le hablo de la relación familia-escuela. En fin, es una asignatura, yo que te voy a contar, a mí me encanta. Hombre, claro, Porque claro, también es verdad que te digo que la tengo que hacer muy atractiva porque también es muy teórica. Mm. Porque al final, bueno, pues son teorías sociales, tengo que... Pero bueno, al final siempre le busco la forma de entrarme en su... Yo creo que es de las asignaturas que más importantes pueden venirle a estos alumnos, porque es que si tú, vuelvo a lo mismo, si entiendes, construyes desde ahí y no se puede hacer de otra forma. Yo cuando entro en el aula, lo primero que hago es tener una tutoría con la familia, si puedo, y ponerme en contacto con ellos y ver por qué. Lo que ese papá o esa mamá es el reflejo de ese niño o esa niña. Al final, si ese niño es disruptivo, tiene trastornos graves de conducta, la mayoría de veces viene derivado de un problema en casa, una de su estructura familiar o algo Bueno, así. perdón Sí, dime. perdón que te interrumpa, pero es verdad, eso le digo yo a mis alumnos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que, aunque después tu diagnóstico sea certero, yo creo, o sea cierto, yo creo que tenemos que ir, como digo, tabula rasa, con la mente en blanco. ¿Ese niño es disruptivo? ¿Puede tener problemas en casa? Sí, pero ¿y si tiene algo más que no solo problemas en casa? Sí, claro. Tenemos que ser, por eso insisto tanto en mi libro, el tema de las etiquetas y de los prejuicios, sobre todo en los docentes, ¿no? Es verdad que los niños son reflejos de su familia, pero no siempre y no tanto. Entonces vamos a ser objetivos a la hora bueno, pues de generarnos un autodiagnóstico Sí. de ese niño, ¿no? Tenemos que tomar distancia y ver que la familia es importante, pero que también el niño tiene sus propias conexiones neuronales, ¿no? Claro. Y eso también hay que verlo, y te lo digo sin yo ser, por supuesto, experta en nada de esto. No, pero me parece muy interesante hablar de esto porque mucha gente se lo pregunta y quiero saber tu opinión tanto como profesional como madre. ¿Qué opinas de la etiqueta? O sea, cuando eso que has referido ahora mismo, Ujú. cuando a una persona le ponen una etiqueta por un trastorno, una discapacidad o un diagnóstico en Ujú. general, ¿crees que es positivo o que es negativo? Bueno, vamos a ver. Las etiquetas, yo creo que la única etiqueta que tiene que tener una persona es el nombre. O el mote simpático, ¿no? Sí. Que se le simpático en el sentido que esa persona... El tema de las etiquetas le dedico un capítulo muy importante donde hablo de la teoría, en el libro, que hablo de la teoría del etiquetado. Es una teoría sociológica que está también muy ligada al tema de la psicología. Las etiquetas a mí no me gustan porque no existen etiquetas positivas, es que no hay. Incluso para la alta capacidad tampoco hay, porque siempre pongo el mismo ejemplo. En la etiqueta se ve negativo cuando es una discapacidad, pero cuando es una sobrecapacidad, en este caso una sobredotación, un talento compuesto, un talento simple, como la alta capacidad en general, un niño superdotado, como ha sido, lo hemos conocido siempre, la alta capacidad, tampoco me gustan, porque al final el profesor espera de ese alumno unas notas, un comportamiento, porque hay mitos sociales también en torno a la alta capacidad. No se pueden tener etiquetas, no me gustan las etiquetas, porque además las etiquetas generan, cuando tú a un niño le estás diciendo todo el rato, tú tienes alta capacidad, tú eres muy inteligente. Tienes alta capacidad, eres muy inteligente. Si ese niño no entiende la explicación de una matemática que tú le estás explicando, dice, ya no voy a cumplir las expectativas, y se auto... O sea, no, es negativo. O sea, para ese niño es negativo porque además no se permite el fallar porque la gente no se lo espera. Pues lo mismo con una alta capacidad, lo mismo con una discapacidad. Si tú le estás diciendo, poniendo una etiqueta a una persona de que no es capaz de coger una pala de pádel porque tiene problemas de movilidad y tal, pues ese niño va a decir, vale, yo no soy capaz de jugar, pues si nunca se la hemos dado. No me gustan las etiquetas y intento en el libro, en el
el capítulo de las etiquetas le doy su parte positiva. O sea, las etiquetas como informe, sí. Ahora voy a la otra parte, ¿no? Hablo de la etiqueta negativa y ahora hablo de la otra parte. El diagnóstico, digamos que es una etiqueta, o el informe de valoración es una etiqueta que nos tiene que servir solo en positivo. ¿Para qué? Para buscar herramientas, ¿vale? Herramientas que nos digan, oye, tienes dificultad para tal cosa, vamos a buscar qué herramienta para solucionar esa brecha, ¿no? Pero en el momento que la etiqueta es una barrera para que el docente o la persona que trate a esa persona vea discapacidad en vez de capacidad o forma, ya es un problema. Por eso, no me gustan, es necesario, sí, porque además también, bueno, de alguna forma las etiquetas o los informes lo que hacen es que dan luz al número de personas que hay censadas para la hora de políticas públicas, temas de derecho, temas de ayudas, de becas, eso es muy importante, pero yo creo que el tema de las etiquetas así como tal no son positivas. Si no se usan para mejorar la relación con esa persona, no me gustan, pero bueno, tienen que existir también porque tenemos que localizar a la población, ¿no? Pero si las podemos evitar, mejor, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí, Y sí. depende del caso, claro, es que hay muchos casos también. Claro, o sea, hablar de inclusión y de diversidad funcional al final es muy complejo porque hay muchísimos casos diferentes. Claro. Pero es verdad que cuando hablas con la familia, en general, mi visión desde ese punto, incluso con personas adultas que luego me llegan, dicen que esa etiqueta lo que les genera es una tranquilidad, porque saben Exacto. hacia dónde ir con esa Exacto. etiqueta y hacia qué asociación, hacia qué apoyo, qué ayuda. ¿Tú crees que todos los niños pueden estar en aula ordinaria? A mí me gustaría que todos los niños pudieran estar en aulas ordinarias. Lo que pasa que no se puede, porque la realidad no, los medios no son los que son, los espacios no son los que son. Y sobre todo cuando hablo de medios, fíjate, no hablo ya tanto de medios docentes, que al final son recursos humanos formados y preparados, ¿no? Hablo cuando hay problemas de salud, que sí es verdad que impiden el transcurso normal de una clase, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo con muchas familias, muchísimas, y siempre me dicen, mira, es que lo que tú dices es como lo ideal, ¿no? Pero después la realidad es otra. Evidentemente la realidad es otra, pero no podemos renunciar a pedirlo, ¿no? Es como hablábamos antes, ¿no? No es lo mismo hoy que como estábamos hace 15 años o hace 10, ¿no? Hay que seguir luchando. A mí me encantaría que todos los niños estuvieran en el mismo aula, todos. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que hay grados de discapacidad intelectual, no podemos hacerlo, o sea, eso es una utopía, ¿no? Eso no se puede. Pero no significa que no pueda haber espacios en común, un recreo en común. Es más, si queremos cambiar mentalidades, tenemos que empezar desde pequeños. Y cuando tú de pequeño has vivido con la discapacidad severa o moderada, tú vas por la calle y a ti no te extraña ver a una persona con discapacidad severa. En cambio, si tú no has tenido relación con la discapacidad, a ti te extraña. Y después tú, imagínate un director de recursos humanos que se le presente a una entrevista de trabajo a una persona TDAH o autismo, no severo, por supuesto, pero con sus limitaciones. Pues si esa persona ha tenido relación con el autismo antes, pues esa persona no va a decir no, le hago la entrevista a esta persona, sino que bueno, se va a buscar la herramienta y va a querer formar parte, ¿no? de esa conversación o de esa... Encontrar las capacidades también de Encontrarla, esa persona. exacto. O si tienes un compañero de trabajo con discapacidad y tú has conocido la discapacidad antes, tú no vas a tener problema en ayudarlo para que aprenda. Entonces, volviendo a la pregunta, todos podemos estar, o me gustaría, me encantaría. ¿Es posible? Pues a día de hoy no, pero sí me gustaría que existieran espacios en común. Sí me gustaría muchísimo. ¿Cómo? Diseñando los espacios, si es que al final es así, por supuesto, formando al profesorado y atendiendo realmente las necesidades del niño que tenga una enfermedad y tenga que tener un médico o un enfermero allí en el cole. Eso es lo ideal. Claro. A ver, yo comparto esa realidad a nivel de discapacidad, pero no severa, porque
cuando ves las necesidades muy grandes, directamente escatológicas, ¿no? Claro, claro. Ves que hay muchas necesidades que no se pueden cubrir en una aula ordinaria porque el espacio evidentemente no está diseñado y de ahí partimos para cualquier otra inclusión, pero también porque a día de hoy, aunque el sistema plantea un aprendizaje muy competencial, de que queremos a las personas competentes, etcétera, no se enseña ni se enfoca la educación ni el día a día en el aula de esta forma. Es decir, Exacto. sigue hablándose de contenido. Académica, claro, obviamente, por eso no es posible. puro Que, entre otras cosas, claro. no es posible por eso, pero que habría que buscar un espacio, perdón, Sí. habría que buscar un espacio emocional, de interacción social, Sí. donde en el colegio no solo se enseñe matemáticas, ¿no? Es verdad que no hay horas para todos, ¿no? Sí, Por eso ya ese tema pasa también más a las familias, ¿no? claro. La labor que tenemos las familias de enseñarle a nuestros hijos la realidad, ¿no? Y de que vivan en sociedad, con todos, y que sean permeables a la riqueza de la diversidad, ¿no? Al final. Eso me gusta mucho porque no cae la carga en la escuela, porque la escuela al final con los medios que puros tenemos a día de hoy, no me gusta decir imposible, pero es muy complejo, es muy complicado. Es muy difícil y además, bueno, al final nos llenamos la boca un poco de nuestros hijos tienen derecho, ¿no? A estar en una escuela ordinaria. Pelayo tiene derecho a estar en una escuela ordinaria con otros niños y es verdad que el derecho está reconocido, las familias lo sabemos, Naciones Unidas, todo, está todo muy claro, la Constitución nos da el derecho a todo, pero después en la realidad no tenemos financiación para eso. Las familias conocemos los derechos, los docentes conocéis los derechos, pero la administración no nos da los medios para que nuestros hijos realmente estén incluidos en el aula, que no integrados, sino Claro. incluidos, de verdad. Claro. En el libro hace una clara diferencia entre integración e inclusión y yo creo que esto puede ser una forma muy bonita de cerrar y quiero que la expliques bien para que la persona que termine ahora de escuchar el podcast entienda realmente lo que es la integración y la inclusión. Integración, por decirlo fácil, integración es cuando en el tema educativo, cuando coges a un niño o a una niña y lo metes, lo integras en un aula que ya existe, ¿no? Que el niño esté en el aula no significa que se le adapte el material, no significa que se le adapte el espacio, que se le adapten las explicaciones, ¿no? En cambio, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de un proceso donde sí se tienen en cuenta las necesidades particulares de ese alumno, de esa persona, en el espacio en el que está, ¿no? Hablamos de modificación de espacio, hablamos de modificación de materiales, hablamos de formación al profesorado. Por lo tanto, no es tanto ya la integración lo importante, que sí que lo es, porque partíamos de cero, ¿no? Como hemos dicho, partíamos de una segregación de nuestros niños y nuestras niñas. La integración es importante, pero la inclusión es un proceso que tiene que ser continuo, un camino continuo, donde uno no solo se siente integrado y que cuenten con él, sino que además le hagan partícipe del espacio en el que está, ¿no? Creo que esa es la diferencia más importante. Sí. Bueno, Mila, y cerrando ya el podcast, te he hecho la última pregunta, pero quiero que me digas, porque pensando en tu libro, El Manifiesto por la Inclusión, me gustaría que contestase a cuánto tiempo quieres que tenga de vida útil, por así decirlo, este Manifiesto por la Inclusión. Pues la menos vida posible, porque si mi libro tiene poca vida, significa que todo lo que he escrito ya está antiguo. Entonces, ojalá el libro dentro de 5 años ya esté obsoleto, ¿no? Porque significará que hemos abierto la mente, hemos cambiado mentalidades y hemos conseguido pues, un pasito más en el tema de la inclusión. No habremos tirado etiquetas, habremos cambiado un poquito de la sociedad. Entonces, vida útil, la menos posible. Okay. Pues ha sido un placer de verdad sentarme aquí contigo, Bueno, igualmente. En la universidad, juntos, en la biblioteca, me ha gustado muchísimo este ratito. Muy bien, pues igualmente, José, encantada. Muchas gracias, Mila.